Hola a todos, hoy toca analizar esta unidad de almacenamiento externo de Zyke, gadget que está ganando mucha popularidad últimamente y que funciona tanto con los iPhone a partir del 15, que ya son USB-C, como con el Samsung Galaxy S24 Ultra u otros teléfonos Android que también compartan dicha conexión. Por supuesto, no solo es para móviles, también podéis conectarlo a un ordenador, y esto lo convierte en una herramienta bastante versátil, ya que te permite intercambiar datos de forma sencilla y ágil entre dispositivos, por ejemplo, entre Android y iOS, que no siempre es fácil. Y por supuesto, como siempre, en este canal os voy a contar lo bueno y lo malo, sin rodeos. Y de hecho, antes de dar el visto bueno a esta colaboración, vi bastantes reviews de este aparatito y debo decir que he echado en falta en muchas que se aclaren ciertas características que creo que deberíais conocer antes de decidir si os merece la pena comprarlo o no. Pero antes de empezar, os adelanto que pronto os hablaré también de otra solución de almacenamiento externo de Zyke, esta caja NVMe que ya he probado y tengo instalada en mi Mac Mini M1 y que, spoiler, es una maravilla, incluso mejor que la Orico de metal que uso hace tiempo y también que otra que visteis en el tutorial que os compartí hace ya un par de años para poder ampliar la capacidad del Mac. Pero de eso hablaremos en otro vídeo pronto, ya que tengo pensado hacer un tutorial actualizado. Hoy nos vamos a centrar en este pequeñín, vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, vamos a hablar de los puntos positivos. Para empezar, el peso es bastante pequeño y muy ligero, unos 17 gramos, y esto se agradece en algo que vais a llevar pegado ahí al móvil. Tampoco se calienta demasiado, que es algo que siempre preocupa con todo lo electrónico. En las pruebas que he realizado cuando le metía carga de trabajo, al transferir archivos grandes, grabación de vídeo o teniéndolo a la vez cargando desde una powerbank, las temperaturas se han mantenido entre 40 y 49 grados según el sensor de temperatura que lleva incorporado. Por cierto, que hay algo que quiero aclarar porque lo he visto mal explicado en varias reviews. Este sensor mide la temperatura de este dispositivo Zyke, de este aparatito, no del teléfono al cual lo hemos conectado. Es algo que, como digo, lo he confirmado directamente con la marca para despejar dudas. Evidentemente, el principal punto fuerte es la capacidad extra que nos da. Tenéis opciones que llegan hasta 1 TB, como el mío en concreto. Y esto es aún más importante, sobre todo para los que tenéis un iPhone, ya que, como sabéis, el almacenamiento interno de los iPhone, como en los Mac, se paga a precio de oro. Y una unidad externa como esta, pues oye, nos permite grabar directamente en lo que es el Zyke usando el formato ProRes del iPhone. Como veis, si activáis ProRes desde la cámara nativa del iPhone, el dispositivo ya detecta automáticamente el almacenamiento externo y guarda ahí directamente los vídeos, creando carpetas con la típica nomenclatura de theme. Esto es súper útil porque los archivos ProRes ocupan muchísimo espacio y así no saturáis la memoria interna del teléfono. También funciona perfectamente con aplicaciones como Blackmagic Camera, donde podéis configurar que todos los vídeos se guarden por defecto aquí en el Zyke a través de los ajustes. Esto es igual de sencillo tanto en iPhone como en Android, es el mismo proceso. Otro detalle que me parece un acierto total es la doble conexión, ya que además del USB-C macho también tenemos otro puerto hembra que nos permite conectar ahí otro accesorio, como por ejemplo un micrófono inalámbrico u otro del tipo Rode VideoMic Pro a través de algún adaptador, o incluso, pues oye, también podemos cargar el móvil mientras grabáis. Esto último es muy importante, porque grabar vídeo consume batería rápidamente y aquí podéis alimentar el dispositivo sin problemas. Zyke declara una velocidad de carga de 27 vatios. En mi powerbank, la Baseus de 65 vatios, yo he conseguido aproximadamente unos 18 a 20 vatios, algo que desde luego es de gran utilidad en grabaciones largas en exteriores. Cuando no estamos cargando a través del Zyke, lo que refleja la pantalla es el consumo que genera por estar conectado al teléfono, tablet u ordenador, y como veis, es un consumo bastante bajo. Por último, mencionar que además de colocarlo directamente en el USB-C del teléfono, lo cual en algún caso puede no ser ideal, también podéis aprovechar la funcionalidad MagSafe para acoplarlo a la parte trasera. Esto es posible de forma directa, pues oye, con los iPhone que ya cuentan con dicha tecnología, y simplemente pues tendréis que escoger si usar el cable corto o largo en función de si tenéis un modelo normal, el Pro, o bien uno tipo Pro Max.
También lo probé con las fundas de Freewell para iPhone y para Samsung. En la del iPhone queda perfecta y en el S24 Ultra también funcionó, si bien queda un poquito bombado por la parte inferior, pero funcionar funciona. Pero como todo, nada es perfecto en esta vida, y hay algunos puntos que creo que podrían mejorar y que deberíais saber. El primero es que este Zike no admite grabaciones en ProRes a más de 4K 30 FPS. Y esto es curioso porque si intentáis grabar a 4K 60 FPS en ProRes, el teléfono sí os va a dejar, tanto con la cámara nativa del iPhone como con Blackmagic Camera. Pero luego el vídeo pues vais a notar que no va fluido, que hay caídas de frames y tirones, así que no es recomendable, aunque técnicamente os deje seleccionar 60 FPS en la configuración. De hecho, en alguna de esas pruebas me saltó en pantalla la alerta de que la velocidad del dispositivo conectado era demasiado lenta para poder grabar a esa resolución. Y hablando de velocidades, hay que tener en cuenta que este Zike no es un SSD NVMe de alta velocidad, sino una unidad basada en tarjetas TF de Samsung. Por eso, las velocidades de transferencia, escritura y lectura están algo más limitadas. Mis pruebas han sido bastante consistentes con lo que promete la marca y que mismamente podemos leer en su página o también en la descripción del producto en Amazon España. Moviendo archivos de unos 3 GB de capacidad en total y midiendo el tiempo transcurrido desde y hacia la memoria interna del iPhone, pues me ha dado aproximadamente esas medidas, 150 megas por segundo en lectura y unos 100 en escritura. No está mal, hay que decirlo, pero es algo que debéis tener en cuenta si vosotros lo que necesitáis o esperáis son velocidades más altas, ya que realmente se asemejan más a la que tendríais con una tarjeta de estas SD rápida de unos 160 o 200 megas por segundo. Por último hablamos de la pantalla. Aunque es un añadido interesante y sobre todo llamativo, hay uno de los valores que la verdad no me convence mucho, que es el indicador de capacidad total. Este siempre muestra el tamaño original de este dispositivo que hayáis comprado, 1 TB en mi caso, pero no refleja cuánto espacio libre queda realmente. Creo que sería obviamente mucho más útil si esta información de la capacidad, oye, pues se actualizara mostrando cuánto queda, porque al fin y al cabo yo ya sé que el que he comprado es de 1 TB y no hace falta que me aparezca en pantalla. Es un dato que sencillamente creo que no tiene mucha utilidad. En resumen, esta unidad de Zike me parece una opción interesante si buscáis una solución ligera, versátil y práctica para extender el almacenamiento de vuestro teléfono móvil, especialmente, pues oye, como hemos dicho, para los iPhone, para grabar en ProRes o mover archivos entre dispositivos USB-C. Me parece que tiene un precio razonable y aunque está claro que no es perfecta, creo que las ventajas superan las limitaciones que ya os he explicado detalladamente para que en todo caso no tengáis dudas de si os merece la pena o no adquirirlo. Y si os interesa, abajo os dejo mi enlace de compra en la descripción. Además, estad atentos porque pronto subiré el vídeo sobre la caja NVMe que os adelanto que funciona de maravilla. Y nada más, si este vídeo os ha resultado útil y valoráis la sinceridad con la que trato las reviews en el canal para que siempre tengáis información fiable, no olvidéis dejaos un like, suscribíos, activad también la campanita para no perderos los vídeos. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, cuidaos mucho y hasta la próxima.